conectamos desde el viaje de la estrella, hoy con una nueva entrevista. Estoy muy contenta de presentarles a María José Mate, la Mari. La Mari trabaja en distintas terapias energéticas, la terapia Sama, es saumadora, con Reiki, masoterapia, reflexología, biomagnetismo, muchas terapias, limpiezas energéticas. Entonces, bueno, Mari, súper bienvenida, porque yo creo que en este minuto es muy necesario poder conversar contigo, personas que también trabajan con la energía, y en este momento que estamos viviendo como humanidad también, quizás la energía está bajando, individual, del planeta. Entonces, ¿cómo ayudarnos a trabajar eso en nosotros mismos? Así que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Gracias, Paula, por invitarme. Encantada de poder conversar contigo. Bueno, María José, vemos que claramente trabajas con la energía, pero antes de ir ahí a lo específico, me gustaría conocer tu historia, porque muchas veces nosotros nos preguntamos o miramos a personas como tú que trabajan con energía y sanación y terapia, y pensamos que es algo inalcanzable para uno, que tienes un don especial y quizás inalcanzable para cualquier persona. Entonces me gustaría que tú nos contaras tu historia de cómo llegaste a esto. Bueno, la verdad es que yo vengo de una familia súper tradicional, colegio tradicional, muy católico también. La única diferencia, sí te podría decir, de mi infancia es que yo era más bien perceptiva, ya bien sensible. Ahora mirándolo de grande me empecé a dar cuenta que cuando yo era chica tenía como unos sueños bien especiales, como que me metía en unas burbujas de colores, cosas que en ese minuto tampoco las comentaba con nadie porque las guardaba para mí. Tenía también como N conexión así como ponte tú con el mar. Me acuerdo de hablar con el mar cuando chica, de meter la mano al mar y sacar billetes, como una relación así con el mar que me regalaba cosas, o las estrellas. Yo me subía al techo de mi casa y miraba las estrellas, pero era una sensación muy primitiva que tampoco la compartía con nadie porque no era algo que me habían enseñado ni que compartía, era algo mío. Pero fui la típica chica Ritalin. Desde kinder me encontraron, no hiperactiva, sino déficit atencional, como volada, así que miraba la mosca y se metía en el mundo de la mosca. Entonces a mí me dedicaron toda la vida escolar. Siento que me bloquearon, ¿ya? Pero bueno, tenía que ser así, todo tiene su equilibrio. Tal vez en el momento en que estaba tenía que estar en esa, pero después sí tuve un despertar, ahí tuve como un clic como en la universidad, ¿ya? Yo estudié literatura y, y tuve en realidad hubieron varios como episodios, pero tuve un viaje que viví, por intercambio tuve un viaje viviendo sola en España, y ahí como que se me abrieron un poco más las puertas, pero hubieron como, sí, hubieron varios, que no me quiero alargar mucho, pero hubieron varias historias entre medio, pero bueno, de la literatura, así como para hacerlo más concreta, me fui a estudiar después gestión cultural, trabajé como varios años en la municipalidad, en el Ministerio de Cultura, en la parte como de organización cultural. Pero siempre me pasaba que era muy perceptiva las cosas, ¿ya? Ponte tú en el Ministerio de Cultura, me pasaba que yo llegaba y todo esto es súper inconsciente, no tenía estudios ni nada, pero yo llegaba y tenía un palo santo y limpiaba porque me sentaba y sentía muy densas las energías del lugar. Y sin conocimiento yo prendía mi palito santo y limpiaba el espacio, y de hecho después como que la gente se me acercaba y me decía, oye, ¿me podéis limpiar a mí también? Y a poco como que las cosas se iban dando. Donde tuve un amigo me decía, oye, que se me perdió mi billetera y porfa, ¿me podéis poner tu saumerio? Y yo le ponía mi palo santo y justo aparecía la billetera, de mucha cueva, pero como que pasaban cosas. Bueno, y ahí de la cultura fue como un poco, yo empecé a participar en un camino espiritual, que es el Camino Rojo, que no es una religión, ni una secta, ni nada, es un camino espiritual, ya una tradición, que ahí participo desde hace harto rato, desde el año 2000 más o menos, donde ahí hago como que empecé a conectar esta como sensación espiritual que no tenía, que en un minuto se me desbordó, ya en un minuto como que me empezaron a quedar chicos las cosas, me quedó chica, yo venía de una tradición católica, me quedó chica toda la parte católica, necesitaba como más espacio, ¿ya? Y llegué a este camino espiritual que fue como que me hizo sentido, como que donde pude como aplanarme ahí, estar parada. Ahí participé en montones de actividades, y principalmente círculos de mujeres, ya donde empezamos como a conectar, ¿no? De hecho yo ahora llevo, bueno, 20 años en círculos de mujeres, y ahora yo también dirijo círculos de mujeres como una forma también
de dar continuidad a todo lo que yo viví y de expandir esta conciencia femenina que venimos trayendo en nuestro linaje. Y bueno, y de ahí de los círculos mujeres empecé como a abrirme más a más cosas. En este camino así más concreto de lo que yo hago, partí con los masajes, justamente con el cuerpo, como más lo concreto, y fue por hobby. O sea, yo trabajaba en el Ministerio de Cultura y por hobby partí haciendo como un curso de masaje tailandés. Y mientras trabajaba en las tardes, así como atendía a gente cercana, en las tardes, algunos días. Y de ahí me empecé a dar cuenta que había gente que me cansaba más que otras, y ahí empecé a meterme en el tema energético. Y ahí alguien me dice, ay, sí, pues la energía, Reiki. Y ahí me inicié en el Reiki. Y en el Reiki empecé a comprobar que existía la energía, todo súper autodidáctica. Nadie me enseñó, de hecho mi familia es de otra línea, aunque me respetan 100%, no tengo como alguien que me lo haya explicado, como que se fue dando, el camino se fue abriendo. Y bueno, y ahí llegué al Reiki, que el Reiki empecé a entender esto del tema de la energía, ¿ya? Y después de toda esta parte como del cuerpo, que era el masaje, después del Reiki, que era como lo que empecé a trabajar más como un poco la parte energética, me metí también en, bueno, en montones de técnicas más, entre medio. También llegué al biomagnetismo, y ahí empecé a como un poco a unir estas dos cosas, como a trabajar como la parte más energética del cuerpo, entre medio gemoterapia, aromaterapia, un montón de cosas, hasta que en un minuto me hice saumadora. Eso fue como en el año 2009, que ahí me inicié como en el tema de los ritos, más espirituales. Ya yo siento que el masaje fue como la parte corporal, y el biomagnetismo también tiene que ver con el cuerpo, la reflexología también, estudié eso también con el cuerpo. Después el Reiki fue como la parte como más mente, emociones, y después como que la parte espiritual fue el tema de los saumadores, de las saumadoras, que es un linaje maravilloso, que es muy lindo, porque las saumadoras la verdad es que existen en todos lados, en todas partes del mundo. Hay líneas que vienen de México, mi maestra viene de México, de la línea de los Lakota, de los Sioux por ahí, pero también tengo otra maestra que viene del tema más egipcio, una línea más egipcia, y también tenemos, ya hay una red bien grande, pero hay líneas que vienen de Rusia. Yo, ponte tú, para trabajar con los humitos, me traen medicinas de montones de partes del mundo, de Dubái, traigo muchas cosas de Rusia, de todos lados. Entonces como un mundo como que está como abajo, escondido de las mujeres, muy bonito, que son las mujeres medicinas, las mujeres que con toda su energía y sus conocimientos llevan esta como magia de la tierra a la energía y a las personas. Y eso es un poco el tema saumador, que eso fue lo que a mí siento que me conectó mucho con la parte espiritual. ¿Ya? En este camino también de la saumadora espiritual, que es el camino rojo, que es este camino espiritual que yo transito, también ahí yo soy portadora de un instrumento nativo que se llama la quitra, que es una pipa, que es para rezar, y con esa pipa, bueno, yo trabajo con los círculos de mujeres y también en ritos de paso. ¿Ya? También una cosa que no es que las cosas llegan, yo nunca he decidido qué va a pasar, siempre van llegando, y como trabajo mucho con mujeres, trabajo también, me empezó a llegar mucha gente con pérdidas de guaguitas. Entonces con este instrumento yo hago los ritos de paso para poder desprender y despedirse esta guaguita, y hacer como ritos de eso también cuando hay lutos, cuando hay muertes, también la gente necesita despedirse. Con este instrumento tú ayudas a traspasar estas energías, estas emociones que se quedan retenidas en uno, y que es importante liberarlas para que no te pesen, ¿ya? Y también, bueno, a través del tema de la saumadora, llegué a las limpiezas energéticas de las personas y a las limpiezas de casa, que es todo un mundo muy entretenido. O sea, a mí cuando, no sé, 20 años atrás me decía, y vaya a limpiar casa y fantasma, yo me moría de susto también. Pero de a poco, nunca fue de golpe, de a poco fui metiéndome y entendiendo, y al entender que era todo mucho más simple, que la mente dibuja y inventa rollo, que todo es mucho más simple, que todo está ahí, que no se ve, pero está ahí, y que todo está también en la intención, en el propósito que uno le ponga, en el amor. Ahí me di cuenta que todo era mucho más simple y menos miedoso, se podría decir. Y sí también el entendimiento de que todos podemos hacerlo. Ya simplemente yo siento que he ido desarrollando más mi percepción. Ya como que he abierto la percepción para que estas cosas puedan suceder, pueda hacerlas. Creo que todos pueden hacerlo. Simplemente está en el tema de trabajar la percepción. Super María José, tú hablas del despertar, de un despertar. ¿Qué hito puede haber marcado en tu vida ese despertar? Porque tú, claro, hablas un camino que van llegando estas terapias, pero el despertar, ¿cómo lo sientes que ocurre en ti? Ya en mí,
Bueno, un tema de conciencia, como lo que yo te decía, que en un minuto me empecé como a sentir encerrada. Empecé a sentir que las cuatro paredes se me estaban encerrando y que había algo más. Y para mí el despertar fue esto de que te explicaba yo del camino espiritual, del camino rojo, que es un camino más nativo. ¿Ya? Es muy simple, ellos trabajan simplemente con la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y al entender esa simplicidad de los cuatro elementos, para mí fue como no sé, la brújula, fue como que me dio el norte, las cuatro direcciones, de ahí, desde esa brújula, yo me centré y me pude empezar a expandir, y ahí mi mente como que siento que mi energía, mi espíritu, mi cuerpo y mi mente como que lograron tener un espacio común donde convivir. Súper. Uh-huh. Oye, María José, bueno, entonces yendo ya a lo profundo, conociendo tu camino, como dices tú, se te fue dando también esto de aparecer el camino rojo. ¿En qué minuto nos desconectamos? ¿Qué pasa con nosotros que nos alejamos de nuestra esencia, nuestro ser, y nos perdemos en el camino? Claro. Mira, yo siento que es el gran mal que tenemos la humanidad, así para hacerlo bien simple, porque tenemos varios cuerpos, tenemos el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, y después vienen otros cuerpos que son ya más el cuerpo áurico y más difíciles de entender. Pero para hacerla más simple, tenemos el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y ahí entre medio están la mente y las emociones. Nosotros, cuando venimos a este mundo, venimos a una experiencia en este espacio físico donde estamos, venimos como cuerpo y como espíritu, ¿ya? Pero son dos entidades que son igual de importantes, pero distintas, separadas. El espíritu es el que viene conectado como un poco como con el universo, con la parte más amplia del mundo, y el espíritu, él sabe a qué vino, ¿ya? Él sabe que, por ejemplo, Paula vino a este mundo a vivir esta experiencia, a vivir estos aprendizajes. El espíritu tiene el que nos da el sentido de vida, el que nos da el para qué, el que nos da el entendimiento de que las cosas pasan por algo y que si nos está pasando algo es un aprendizaje, no una dificultad, no un tropiezo, sino un aprendizaje, y que si nos está pasando es porque nosotros somos capaces de avanzar y de superarlo, y porque tenemos que superarlo. Entonces el espíritu entiende que no hay que quedarse pegado, que hay que aprender de lo que nos pasa, y que la vida es súper acontecida siempre, siempre tiene acontecimientos, y los acontecimientos van a suceder igual, depende cómo estés tú parado para ver si lo vas a pasar bien o mal. Entonces el espíritu un poco es el que te recuerda que tú puedes pasarlo, que es necesario pasarlo y que es un aprendizaje. Pero por otro lado está el cuerpo, que el cuerpo es más dominado por este ego, que se le llama, que es como como la parte más mundana, se podría decir, que el que maneja más el tema de la mente, maneja más la conciencia. Y el ego, cuando llega a este plano, a este cuerpo, no recuerda para qué vino. Ya el ego no está conectado, no tiene el mismo entendimiento del espíritu. ¿Ya? El ego obviamente es importante porque para vivir en este plano necesitamos el ego y el cuerpo, si no seríamos espíritus. ¿Ya? Necesitamos el cuerpo para estar aquí reencarnados acá. Entonces, el problema es que como el ego no recuerda que vino, el ego es mucho más centrado en uno, ¿ya? Entonces todo lo que nos va pasando, el ego lo interpreta como a mí me sucede, a mí, y es súper como egocéntrico, obviamente de ahí viene la palabra egocéntrico. A mí me pasa, yo veo esto, yo siento esto, yo tuve miedo, y es como acaparador de las emociones, y todo lo que le va pasando se aferra y lo abraza, y encuentra todo terrible, es como una vieja alcahueta el ego, porque encuentra que todo es terrible y todo lo mete en un saco y te hace llevarlo para todos lados. Y se olvida de que tú al revés, que tú tienes que todo lo que vives, las emociones que vives son para verlas, para entenderlas, para aprenderlas y para dejarlas ir. El ego no entiende que hay que dejar ir y que hay que soltar y que hay que avanzar. El ego cree que todo lo que vivimos en el momento es lo importante y está aquí y acá. Y el ego también es muy apegado al pasado o al futuro. ¿Ya? El ego como que generalmente no está en el presente, el ego siempre está como en el pasado, como si hubiera hecho esto, si hubiera pasado esto, y se queda pegado ahí, o qué va a pasar con esto, y se va al futuro, versus el espíritu, que el espíritu está en el presente, y el presente no tiene tiempo, el presente es plano, es ilimitado, entonces el espíritu está en este presente y convive para allá. En cambio el ego está en esto. Y el gran problema de la humanidad es que le metemos demasiadas fichas al tema del cuerpo, al ego, y nos olvidamos de la parte espiritual, nos separamos del espíritu.
en vez de estar cultivando ambas cosas, porque obviamente hay que cultivar el cuerpo, hay que mantener la salud, el alimento, las dos cosas en equilibrio tienen que darse, pero le hemos dado pura ficha en el fondo todo hemos vivido siglos de siglos dándole vuelta a la parte como más del cuerpo, de concentrarnos en solamente la parte física, en lo que vemos, en lo que se toca, en lo que es real, y en todo lo que es, o sea, solamente lo que es real vale, y lo que no, no. Entonces nos hemos desconectado en muchos aspectos de la parte espiritual, y hemos perdido el sentido del día, hemos perdido el para qué. Entonces todo lo que nos pasa nos enfocamos, lo tratamos desde el ego, a mí me pasa esto, todo, en vez de conectarnos con la parte espiritual y entender el para qué y darle un sentido y un horizonte a todo. Ese es como, yo siento que es el gran mal de la humanidad y el gran despertar que tenemos, que estamos haciendo mucha gente que estamos trabajando un poco en este plan más espiritual, más divino. Cuando hablo de este plan, no es que nos pusiéramos de acuerdo, pero hay un minuto en que uno entiende esto y como que se mete en una red donde estás al servicio para despertar esta conciencia y trabajas en este despertar de conciencia y es como una vocación que se te empieza a dar, se te abren las puertas y se te empieza a dar todo para este despertar. Esa es como la sensación que tengo yo. Algo que me olvidé entre medio de decirte, que era que después de que yo hice el tema de las ahumadoras, me llegó Sama a mi vida, ¿ya? Sama es una técnica que yo siento que reúne la parte como más física con la espiritual y como que le da una pauta, le da un protocolo, ¿ya? Y yo siento que con Sama pude como un poco como anclar las cosas y conectarme para allá, como conectarme en este camino más de poder en el fondo ayudar a las personas con la parte espiritual y la parte física, como unirlos, ayudarlos a unir el cuerpo con el espíritu. Siento que Sama a mí me dio esa herramienta. Porque al final tenemos, como tú dices, o sea, está nuestro ego y es el que de alguna manera nos gobierna aquí en la tierra, pero tenemos nuestro espíritu y cómo hacer que se equilibren y se escuche también, que el ego, no sé, ser capaz de callar o escuchar también al espíritu esa sabiduría, porque al final yo creo que pasa mucho que nos quedamos en este ego y no sabemos cómo salir de ahí, podemos conocer que tenemos esta esencia, nuestro espíritu, que pero cómo unirlo es un desafío y un aprendizaje que de repente nos quedamos en no sé cómo hacerlo. Sí. Mira, sí, y yo se lo explico todo el tiempo a mis pacientes. A ver, una forma como más gráfica para también explicarlo, nosotros tenemos pensamientos y emociones todo el tiempo, ¿ya? Las emociones y los pensamientos tienen siempre, todo tiene una vibración, todo vibra, el árbol vibra, la piedra vibra, las personas vibran, las emociones vibran, los pensamientos vibran, y las vibraciones se le llaman como altas o bajas, ¿ya? Y hay como dos grandes focos, una es el miedo, que es la vibración baja, y otra es la vibración alta, que es el amor. Cuando las vibraciones vienen desde el miedo, desde ahí vienen todas las vibraciones bajas, que se le llaman. Son bajas porque son densas, son más espesas y son más, obviamente, más negativas. Desde ahí, desde el miedo, siempre se origina la rabia, se origina la tristeza, se origina la violencia, todas las cosas como la emoción y pensamientos negativos, que son bajos, vienen desde el miedo. Versus el amor, que el amor es lo que se grafica como arriba, porque el amor es más liviano, es más agradable, así como no tan denso. Y el amor está rodeado por emociones como lo que es, así básicamente, la gratitud, el perdón, y ahí está todo lo que viene la armonía. Y ahí lo voy a explicar cada uno. El miedo, que es la que gobierna las emociones bajas, el miedo vive en el pasado o en el futuro. ¿Ya? El miedo, las emociones que vienen desde el miedo siempre están si tú te vas a la emoción y después te vas como más atrás de la emoción, siempre hay un origen que viene como del pasado. Si hubiera hecho esto, si hubiera pasado esto, si hubiera dicho esto, o el futuro, ¿qué voy a hacer con esto? Y bueno, cuando están en el pasado les viene angustia, por eso ahí están todas las crisis de angustia y todo, o se van al futuro como ¿cómo voy a hacer esto? Y ahí está la ansiedad. Y viven en el fondo viajando en estas emociones. ¿Ya? Y esa es generalmente lo que viene desde el miedo, y es también lo que le ponemos ficha al cuerpo, ahí según la explicación anterior del tema del ego que está en esa misma parte. Y las emociones que vibran desde el amor vienen desde de lo que te explicaba, de esta gratitud y de este perdón, y estas viven en el tiempo presente. ¿Ya? Todas las religiones, todas las tradiciones espirituales, la católica, lo evangélico, el budismo, el mindfulness, el yoga, todos los caminos espirituales siempre hablan
del camino espiritual, del camino de la presencia, del camino al medio, le dicen, de la ecuanimidad, del estado de presencia, del presente, de caminar en este espacio. Y eso es, esto es lo mismo que uniéndolo desde las emociones que vibran desde el amor y del camino espiritual, este estado de presencia. ¿Y qué es eso? Es estar en el aquí y en el ahora, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Obviamente es súper difícil, ¿ya? Y te digo, no, también es una cosa que no es que entras una vez y listo, no, es un trabajo diario, ¿ya? Porque tú puedes entrar a este estado de presencia y volver al otro, pero lo bueno es que tú puedes volver las veces que quieras, que es gratis, que todos pueden hacerlo y que no hay nadie mejor ni peor, simplemente es estar en el entendimiento. ¿Y qué es esto? Es cuando uno está en esta vibración del amor, ¿ya? ¿Cómo se llega? Aquí vienen estas dos emociones que son básicas, una que es la gratitud. Ajá. La gratitud, por ejemplo, si tú te conectas con esta emoción, que nosotros la hemos perdido mucho, pero si tú te conectas con la gratitud, tú llegas al espacio del aquí y el ahora, ¿ya? Si tú haces el ejercicio todos los días de levantarte y decir, gracias porque me desperté, porque estoy viva, porque tengo manos, porque tengo pies, porque tengo oídos, puedo escuchar música, puedo ver, gracias porque tengo un techo. Mira, siempre, siempre, siempre hay muchas cosas por las cuales agradecer, ¿ya? Por muchos momentos difíciles que estemos pasando, por tristezas, por situaciones complicadas, siempre uno tiene algo por el que aferrarse y agradecer. Y al aferrarnos a eso, y estar en esa emoción de gratitud, que es un ejercicio que si lo empezamos a hacer todos los días, mi gato, si lo empezamos a hacer todos los días, empezamos a vibrar en esta vibración de la gratitud, y la vibración de la gratitud nos lleva al aquí, a la hora, al agradecer lo que tengo ahora, en este momento, y nos desconecta de esa angustia de que no tengo, de la angustia del pasado, de si hubiera hecho esto, o de lo que no tengo, de lo que me falta, o del futuro. La gratitud, estar en la vibración de la gratitud, te lleva a estar en este estado de presencia. Y a veces por un lado. Entonces el primer ejercicio es recordar, agradecer, a recordar, y siempre, aunque estemos realmente en cosas difíciles, estar ver lo que tenemos que agradecer, ver la parte de la gratitud. Bueno, la otra emoción es el perdón, que el perdón no se refiere al perdón de por mi culpa, sino es como el perdón del soltar. ¿Ya? Nosotros cuando nos pasa algo y nos quedamos con una emoción negativa, ya sea porque alguien nos la hace o porque la vida, uno dice, ay, la vida que es injusta, o porque nos sucede, siempre uno se queda como con la emoción retenida, y como que nos aferramos y nosotros tenemos una mochilita invisible en la espalda y la abrimos y metemos todas las emociones y las andamos cargando y andamos súper pesados y con peso de todo lo que nos va pasando. Si nosotros hacemos el ejercicio del perdón, que es un ejercicio de soltar, que tú miras desde arriba lo que te pasa, ya sea que te lo haya hecho alguien o suceda, tú miras desde arriba y entiendes que lo que sucedió está en un contexto, ¿ya? Que no es algo que te afecta como que te ataquen a ti, sino que, por ejemplo, si alguien te hace daño, esa persona probablemente tenga algún tema, ya tenga un tema que no ha podido como desarrollarse bien emocionalmente, no tenga herramientas emocionales para poder haber hecho mejor las cosas, y probablemente tenga un rollo para atrás, típico está el papá, la mamá, con todas esas como cargas emocionales que trae la gente que la hacen ser más complicadas. Entonces cuando uno empieza a mirar que las cosas, en el fondo que la persona si te hizo algún daño, bien es porque no tiene las herramientas, no tiene la capacidad, uno ahí empieza como a entender de que no es como con uno, sino que es como que la persona está enojada y te atacó, ya como que en el fondo se puso a tirar dardos y te llegó el dardo. Entonces ahí como que uno entiende que ya no es tan personal y como que empieza a soltarlo, ¿ya? Y también con la vida, cuando uno aprende que lo que te sucede es un aprendizaje y como que es algo que tú tienes que haber vivido para aprender, ahí lo miras y lo sueltas. ¿Ya? Siempre cuando uno mira para atrás y ve las cosas difíciles o los momentos muy difíciles donde uno ha estado, uno después que sale de ahí mira para atrás y dice, sí, en realidad era necesario vivir eso en lo que estoy ahora, para aprender en lo que estoy ahora. Entonces ese es el ejercicio del perdón, que es, en el fondo, aprender a soltar y no andar cargando todas las cosas que nos pasan. Entonces, cuando nosotros estamos en este ejercicio de la gratitud y en este ejercicio del perdón, empezamos a estar en esta vibración del amor. El amor agradece y el amor perdona, el amor empieza a soltar. Entonces ahí todas las emociones que nos empiezan a pasar, empiezan a vibrar desde el amor. Y nos siguen pasando todos, y la vida es acontecido, pero nos empieza a pasar desde el amor, que es una vibración más agradable, ya no desde el miedo. Y al estar en el amor, estamos conectados con el espíritu y estamos en este aprendizaje y las cosas tienen sentido, tienen coherencia y estamos como más tranquilos caminando y con sentido, que al final eso es todo. Cuando uno camina con las cosas con una sensación de entenderlas y de tener un sentido de vida o como un camino, como que uno se libera y los pasa mejor. Entonces eso es como un poco el ejercicio.
También otras como tips, como para poder estar en este estado de presencia, que yo siempre les digo que eso lo trabaja mucho el mindfulness, es el conectarse con los 5 sentidos, ¿ya? Porque los 5 sentidos son lo que el cuerpo físico, el ego, tiene como algo más concreto, ¿ya? Para el ego, recuerda que lo que ve es lo real, lo que toca, lo que ve, lo que oye. Entonces, como para un poco llevar a la parte del ego, al cuerpo, a este estado espiritual, es conectarnos también con los 5 sentidos. Entonces, cuando hacer el ejercicio, cuando uno está en algún momento de repente más difícil y todo, de recordar, conectar los 5 sentidos, por ejemplo, poniendo aromas. ¿Vale? Estos son tips así como para momentos difíciles, que pones una velita aromática, un incienso, algo que al oler te lleve al aquí y a la hora, a oler este aroma presente y te relaja. Música, poner alguna música que te agrade, porque ahí el sonido también te lleva al aquí y a la hora. Comer algo rico, algo que el gusto te haga también estar acá. De repente echarse crema o algún como masaje. Y el otro es me falta a ver, el gusto, el tacto. ¿Cuál me falta? El gusto, el En escuchar olfato, dijiste, a ver, dijiste aromas, aroma, música, y visual. ya lo visual, sí. Y lo otro, la visión, que en el fondo es mirar algo bonito, por ejemplo, cortar una flor y ponerla en tu casa. Yo siempre le digo a mis pacientes, pongan florcitas y cosas bonitas para ustedes, porque muchas veces me dicen, no, es que yo pongo flores y nadie las ve, da lo mismo que el resto, si es para ti, para que tú al verlas te evoque una emoción, un recuerdo, y te lleva al aquí y a la hora, y te lleva a este estado de presencia, y te lleva a agradecer, y te lleva a soltar, como un círculo vicioso. Entonces, al estar conectado con los 5 sentidos, uno está en esta presencia y uno también ahí se acuerda de agradecer como lo que está sintiendo, agradezco este olor, agradezco esto y suelto las cargas que tengo, suelto el enojo que me hizo pasar tal persona, suelto tal dificultad y ahí te ayuda a estar en este estado presente. Pero ojo que uno va y vuelve. Sí, O sea, pues eso yo es por lo que mucho que lo explico. te quería preguntar, María José, porque tú hablas de esta mochila que se nos va cargando con miedos, con experiencias que quizás nos hicieron sufrir, con rabias, qué sé yo, y también tú hablas en tu terapia, porque ahí yo estuve mirando tu página web, terapiascuerpomenteyalma.cl, hablas también que hay algunos seres que se nos pegan. Entonces, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una sesión contigo, limpiamos, nos armonizamos, podemos, bueno, ahí tú puedes contar cómo trabajas específicamente, pero después, ¿qué hago? ¿Cómo me protejo de alguna manera? Porque la vida, como dices tú, es acontecida, nos pasan cosas. Entonces, ¿cómo hacer que si va a venir algo externo, que creemos como externo también, porque, bueno, todo un reflejo, no sé, pues no vuelva a cargarse esa mochila, no vuelva a pegarse algo a mi energía que me debilite o que no me deje avanzar, porque al final, no sé, yo siento que la experiencia humana es un camino de aprendizaje, pero también es una búsqueda y un camino hacia la felicidad y la plenitud. Entonces, si voy teniendo estas cosas, de repente me voy estancando, me voy quedando pegada, ¿cómo logro, una vez que yo ya tengo este equilibrio, que puede ser a través de una terapia, mantenerlo, María José? Bueno, hay cosas importantes. Uno, que es este pensamiento de estar en tratar de mantenerse en este estado de amor, del aquí y el ahora, de la presencia, que te digo que no es fácil. Yo que lo predico y todo, también lo practico diariamente, porque también tengo hijos, tengo marido, y me peleo y me enojo y me sacan de mi centro, pero cuando me doy cuenta que estoy como con rabia, con enojo, como que me veo y salgo de ahí, y ahí hago mis ejercicios, mis respiraciones y me vuelvo a este cuento, ¿ya? Y eso es como una forma de estar en de recordar volver, ¿ya? Y también, bueno, hay gente que llega de distintas maneras, ¿ya? Por ejemplo, la naturaleza, para muchos es un espacio que es como necesidad de estar ahí en contacto con la naturaleza, para otros a través del yoga, yo siempre les recomiendo, si es que puedan hacer alguna cosa, mindfulness, o algo que los ayude como a estar en este presente. Pero lo otro, lo que tú me preguntabas del tema de las limpiezas, eh, bueno, nosotros, como te explicaba, todo es vibración, ¿ya? Y si nosotros estamos más vulnerables, si estamos en un momento más bajo, con más tristeza, y nos quedamos mucho rato pegados ahí, obviamente vamos a estar más vulnerables y vamos a estar más sensibles a estas vibraciones bajas que vienen desde el miedo, ¿no? Las que te explicaba yo, que son más densas. Estas vibraciones bajas se nos pueden pegar de diferentes maneras, ¿ya? Uno es, por ejemplo, imagínate que tú tienes en tu aura, yo siempre le explico esto a mis pacientes, que tienes como tubitos, ya por donde pasan tus pensamientos, tus emociones.
Entonces, si tienes una emoción negativa, tuviste una rabia, una pelea con alguien, en este tubito que pasa por al lado con las emociones, la rabia pasó por ahí, ¡pum!, se quedó estancada y empezó como a vibrar. Entonces nos quedamos con la vibración de la rabia como pegada a nosotros. Y entonces de repente tuvimos una pelea concreta, ponte tú, en la oficina. Y después nos fuimos a la casa a cocinar, y como se nos quedó atascada la rabia, porque es densa y porque ahí estuvo pegada, nos vamos a cocinar y nos ponemos a cocinar con rabia y transmitimos la emoción de la rabia a las otras cosas que estamos haciendo que no tienen nada que ver. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago en las terapias es detectar estas emociones y limpiarlas para que se vayan, ¿ya? Para dejarlas ir. Bueno, en el día cotidiano tú las puedes hacer, bueno, conectándote con la naturaleza, si tienes como un espacio de abrazar un árbol y sentir, cuando tú sientes que te andas con rabia y todo, tener conciencia de esto y tratar de irse a un espacio donde te puedas como soltar y dejar ir. Si es muy fuerte ahí, tú puedes pedir ayuda y hacerte una limpieza energética. O, bueno, sí, esas son como las dos formas de hacerlo más como cotidianamente. Y para mantenerlo, porque ok, ya, nos limpiamos, y mantener, bueno, es más o menos lo que tú decías de volver al presente, de Sí. dejarlo un poco ese aprendizaje, ese ejercicio de decir, ya, me pasó esta rabia, te dejo un poco afuera y vuelvo para que así mi energía vibre desde ese amor y esa gratitud, ¿no es cierto? Sí, ahí viene el aprendizaje, ¿ya? Porque la mente es dominada por este ego que nos hace como pasar, la mente es súper poderosa, la mente puede ser muy destructiva y puede ser súper sanadora, ¿ya? Entonces está ahí el aprendizaje de que cómo lo manejas tú, ¿ya? Si tú tú tienes una experiencia donde ves que te sanan, que tú realmente andabas súper cargada y te hacen una limpieza y te sientes limpia, esa experiencia te va a llevar a entender de que uno se puede limpiar y que hay algo que se nos va quedando pegada, estas emociones son que se nos quedan pegadas. Entonces, al tener ese aprendizaje, tú eliges o pasar de ahí o verlo. Y al verlo, en el fondo, es entender, ahí empiezas a entender esto de las emociones, que cómo yo las manejo, ya cómo yo puedo ver una emoción que vibra desde el miedo y cómo yo le puedo echar ficha y alimentarla, o cómo yo la puedo elevar y que vibre desde el amor. Y al elevarla, en el fondo, es lo que te explicaba, de entenderlo, de verlo, como agradecer lo que me está pasando y soltarlo. Y al estar en ese ejercicio, uno libera y se suelta. Si uno se queda abajo pegado, porque a veces somos flojos y nos da lata avanzar y nos quedamos pegados en la rabia, y ahí hasta que uno no aprenda se va a seguir quedando pegado, va a seguir quedando pegado. Y cuando uno está muy vulnerable y más bajo todavía, a veces se nos pegan cosas más fuertes del entorno, que a veces también nos hacen como estar un poco anclados a esta vibración baja. Muchas veces tratamos de salir, pero nos cuesta y es probable que tengas ahí otra cosa pegada, energética, que también haya que limpiarla ahí para poder estar más arriba, más livianita. Incluso, María José, tú trabajas con energía o bloqueos que pueden venir de otras vías, ¿no es cierto? Sí, sí, O de del otras proyecto vías. sentido, del... Sí, también ponte tú, lo que yo siempre le explico, que tenemos a nuestro alrededor, como si les llama entidades, que la palabra suena como medio de terror, pero son energías densas, que son las emociones mismas y los pensamientos que están pasando, que cuando son muy fuertes, cuando tú un lugar donde hay muchas peleas, o un antro, no sé, imagínate un bar así como de antro, donde hay una energía muy oscura, se arman como unas bolas energéticas, que son ya más allá de la simple emoción de rabia, sino como que se arma una cosa. Y a veces nosotros, si andamos vulnerables, nos podemos pegar esa bolita, que es como una especie de garrapata, que se nos pega en nuestro campo energético y nos empieza a succionar, y eso nos baja también. O también estas famosas como entidades o bolas energéticas, uno las puede generar si uno anda muy rabioso, si uno es una persona muy que no quiere evolucionar y que se queda pegado y que está ahí en esa rabia, también uno genera a veces estas cosas. O a veces hay personas que también andan mucho en eso, que te pegan eso y te tiran. Entonces hay distintas formas de pegarse esas cosas negativas, pero yo creo que sí, que al final todos son experiencias, ¿ya? Y que así son al final oportunidades, si uno las logra sentir, son oportunidades para salir de eso, porque si las tienes pegadas es porque algo no está bien, ¿ya? Porque algo no está sucediendo bien, porque no hay armonía en tu vida, porque algo no estás entendiendo. Entonces al pegarte, sí son malas, pero también son avisos, de decir, ya, stop, limpiemos, cambiemos, vamos, como un avance. Súper. Y desde el punto de vista con el que tú trabajas, energético, mirando nuestra energía, como decías tú, nuestra aura, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, ¿qué significado le das a la enfermedad?
Bueno, la enfermedad es un poco parecido a lo que te explicaba recién, que la enfermedad también es una oportunidad. ¿Ya? La enfermedad también, cuando el cuerpo se enferma, generalmente es porque la mente, porque el pensamiento y porque las emociones se enferman. Entonces, esto viene a ser como una especie de oportunidad también para cambiar la mente, para cambiar el pensamiento. Si yo soy una persona que estoy todo el día como con un pensamiento de, ay, me están atacando, ay, que tengo rabia, ay, que tengo enojo, es muy probable que se me enferme el hígado, por ejemplo. Cada parte del cuerpo tiene una emoción. Y es muy probable que me empiecen a afectar si cosas parecidas a eso. O si tengo mucho miedo, siempre va a los riñones. Entonces ahí está el tema de cambiar el pensamiento y cuando uno hace clic y decide ver las cosas de otra manera y se aleja y ahí viene todo el cuento del coach también. Ujú. Cuando uno le da vuelta a la visión, ahí uno empieza a sanarse y empieza a sanar el pensamiento. Al sanar el pensamiento y al sanar las emociones, es muy probable que el cuerpo se empiece a sanar, porque cuando la mente y las emociones están enfermas y están enredadas, se desconectan del espíritu. Cuando se alinean y se conectan con el espíritu y el cuerpo se sana. El cuerpo, cuando está conectado al espíritu, nunca se enferma. Cuando se desconecta del espíritu, se enferma. Perfecto. María José, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Yo sé que tú también canalizas de alguna manera, te conectas cuando estás en la terapia con los maestros de la persona. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en estos momentos en que, como hablábamos al principio, la vibración puede estar baja, hay mucho miedo circulando, la gente no puede salir, eh, nos sentimos vulnerables, tenemos que andar con mascarilla? eh, ¿Qué mensaje podrías dar en estos momentos? A ver, mira, yo siento que lo que estamos viviendo tiene una razón. Ya no creo que sea, ¡ay, qué mala suerte lo que nos está pasando! Es heavy, es súper terrible. Hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que ha perdido gente muy querida, muy cercana, gente que está sin trabajo. Yo sé que no es una situación difícil, pero todo tiene un para qué, ya tiene un sentido y es un sentido más macro, ya más mundial, más a nivel de conciencia mundial. Yo creo que tiene que ver con este despertar de conciencia, donde de cierta manera estamos todos en un ejercicio donde estamos empezando a mirar al otro también, a mirar, oye, hay gente que lo está pasando mal, hay gente que está empezando, cuando tú, a activar la solidaridad, a ser más generoso, o hay gente que está empezando como a entender el tema del trabajo, decir, ya, no voy a cortar mi trabajo, voy a seguir manteniendo este empleo y voy a, no sé, por ejemplo, muchas mamás que dicen, ay, mis hijos no van al colegio, ¿para qué voy a pagar el colegio? Siguen pagando el colegio entendiendo que hay un profesor que recibe el sueldo y que hay como una cadena que es necesario seguir manteniendo, y todo eso está dentro de un acto de generosidad donde estamos empezando a mirar más para el lado y a darnos cuenta de que estamos todos unidos, que no somos seres independientes, que esas son cosas que se están activando. También le estamos dando un respiro enorme a la Tierra, o sea, todo esto que hace que no hayan aviones, que no haya contaminación en el aire, que no haya contaminación en los espacios, hace que esté cambiando hartas cosas. O sea, imagínate todo lo que ha llovido este año, todo, porque antes, claro, llovía, pero ahora llueve con ganas, porque las lluvias realmente están logrando, yo siento que en el aire, como no hay tanto carbono suspendido, se están logrando bien los ciclos hídricos y se está dando unas buenas lluvias en equilibrio y bien, como que le estamos dando un respiro a la tierra. Pero sobre todo también en la parte de conciencia, de estar conectando, mirando un poco más allá, dándonos cuenta que en qué mundo estamos viviendo. Estábamos viviendo en un mundo muy acelerado, ahora estamos todos en un espacio más aquietados, más encerrados, mirándonos, viéndonos, los que tenemos hijos, viendo en qué están nuestros hijos. Entonces, en el fondo, sin desmerecer, o sea, en el fondo, sin enredarnos, aprovechar este espacio para conectarnos también con lo que nos toca vivir y por qué nos toca vivir, ¿ya? ¿Por qué nos toca estar más concentrados con nuestros hijos? ¿Qué tenemos que ver de ellos? ¿Qué tenemos que aprender de ellos, del marido, de nosotros mismos? Y estar en esta también conexión de poder estar en el aporte también de los demás, ser generosos, si estamos bien, poder mirar un poco más allá y ayudar. ¿Ya? Ayudar, hay muchas formas de ayudar, uno puede comprar cajitas de alimentos, o rezar, o llamar a alguien y, no sé, pues si alguien tiene un abuelo que está solo, llamarlo, ¿cómo está? Hay muchas formas de poder conectarse también con los demás. Yo ojo con el tema de la conexión, porque yo siempre les digo, conectarse no significa ver las noticias, ¿ya? Eso para nada. O sea, de hecho, no es ni siquiera necesario ver las noticias. Yo siento que las noticias contaminan mucho porque te repiten una y otra vez las informaciones y imágenes medias macabras.
Yo creo que uno se puede informar de la misma manera no sé, hoy en día están todos los medios digitales, por WhatsApp, las noticias online, uno puede informarse y no estar desgastándose viendo tanta noticia tan sensacionalista, ¿ya? Pero sí estar en esa conexión con los demás y también para adentro, ¿ya? No estar, me pasa que veo muchos pacientes que están todo el rato pegados a la tele, cagados de susto, y digo, no, stop, no más tele, infórmate porque no vayas a estar aislado, pero también infórmate, conéctate para adentro. Es un momento de estar adentro y de ver qué me pasa a mí con esto, qué estoy sintiendo, qué pasa, y sacar por fuera las emociones, aprender a sacar los miedos, los llantos escondidos, y aprovechar este espacio que por algo lo estamos viviendo y que es importante vivir. Ujú. Sí, lo que yo veo es como lo que hablabas tú desde la energía del amor, bueno, agradecer lo que tenemos y esta posibilidad de también para la tierra de su sanación, de su limpieza y también de nosotros de poder parar y mirarnos y poder tener espacios como este, María José, que te súper agradezco, para reflexionar, para darnos cuenta o sea, y traer esa energía que somos, es como decir, reconocernos desde la energía también, reconocernos desde la vibración que estamos entregando. Así que muchas, muchas gracias. Gracias por el trabajo que también haces, eh, por tu conexión y bueno, por todo lo que podemos compartir con los demás. Y gracias a ti, Paula, por este espacio. Qué lindo que tengas este canal de comunicación, porque hay mucha gente que en este momento necesita como espacios de aprendizaje, entendimiento, de conexión, así que una linda labor. Muchas gracias. Y cuéntanos cómo te pueden encontrar, pues si quieren tener alguna sesión contigo, porque además en estos tiempos la María José está haciendo terapia a distancia. Al trabajar con energía se puede trabajar a distancia, ¿no es cierto? Entonces... Sí, yo trabajo con Sama, que trabaja con física cuántica, que es una terapia que es de desbloqueo integral, que es para trabajar todas las emociones, estas que yo les explicaba, que se quedan los tubitos, todas las emociones atascadas, las detecta y las libera. Y también entra a trabajar en patrones, en emociones, bien profundo. Ahí está el tema de la canalización, porque es muy bonito. Uno con un rito se conecta con la persona. Yo trabajo con el yo superior de la otra persona, con esa vocecita interna que tiene la otra persona. Y al conectarme con ella, el maestro interno de la otra persona me guía para ir desbloqueando y sanando las emociones que estén perjudicando en este momento a esa persona. Entonces, es un bonito trabajo. Me pueden encontrar, bueno, tengo una página web que es Cuerpo, Mente y Alma. Ajá. Y, o me pueden llamar, no sé si queréis les ponéis mi tarjeta. Sí, ahí podemos poner el teléfono si tú quieres. Si tú me das permiso, Sí, lo ponemos acá sí, abajo, tu teléfono para que te sí, puedas más fácil. contactar. O tu email, como tú Sí, quieras. tengo un Instagram. Tengo un Instagram también que se llama Sama Saumadora. Y también ahí sale mi teléfono, así es que es más fácil. Perfecto. Muchas gracias, María José. Bueno, yo también te conocí a través de la terapia, porque bueno, cuando las personas tienen que llegar a la vida de uno, yo siento que algo pasa, que nos encontramos en este momento, que también mi cuerpo lo estaba necesitando y bueno, y también yo creo que mi alma y mi espíritu necesitaba sanar ciertas cosas. Así que muchas gracias por experiencia personal. Les puedo contar que la María José es súper asertiva, de verdad que logra conectarse con uno, porque lo que tú me dijiste está muy relacionado con lo que yo estaba viviendo y también con ciertas cosas que pasaron antes, así que súper recomendada. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos, nos despedimos, seguimos conectados y ya saben, pues si les hace sentido, la María José nos dejó hartos tips y también si quieren contactar con ella y les vamos a dejar la información. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.